lo que Gabriela Papadakis reveló en su libro Para no desaparecer, publicado el 15 de enero de 2026. Dejó al mundo del patinaje artístico completamente paralizado. Gabriela Papadakis, la mujer que a sus 30 años había conquistado prácticamente todo en el patinaje sobre hielo, que había ganado oro olímpico en Beijing 2022, 5 campeonatos mundiales, 5 títulos europeos, enfrentaba ahora la decisión más difícil de su vida: contar la verdad completa sobre por qué terminó su asociación deportiva de 20 años con Guillaume Cizeron. Porque la separación anunciada en diciembre de 2024 no había sido por diferencias artísticas como habían declarado públicamente. No había sido por cansancio después de 2 décadas juntos. No había sido simplemente porque querían explorar nuevos caminos. La verdad era mucho más compleja, mucho más dolorosa y mucho más impactante de lo que nadie imaginó. Había un niño de 5 años, llamado Theo Emmanuel Papadakis, que vivía discretamente con Gabriela en un apartamento en Montreal, Canadá. Un niño cuya existencia había sido ocultada del público, de la prensa, de los seguidores fanáticos del patinaje durante toda su vida. Un niño cuyo padre biológico era Guillaume Cizeron, pero no de la manera que nadie esperaría, porque Guillaume Cizeron había sido abiertamente gay desde 2020, algo que todos en el mundo del patinaje sabían y respetaban. La historia de cómo ese niño llegó a existir era infinitamente más complicada de lo que cualquier título de periódico podría capturar, y la razón por la que Gabriela finalmente decidió revelar esta verdad en su libro no fue por deseo de fama o venganza, fue porque Guillaume, después de formar una nueva pareja deportiva con Laurence Fournier-Baudry en marzo de 2025 y competir juntos hacia los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, había comenzado a negar públicamente cualquier responsabilidad con el niño. Había comenzado a sugerir que Gabriela estaba inestable, que sus acusaciones de comportamiento controlador en el libro eran fabricaciones de alguien con problemas psicológicos, que ella estaba tratando de arruinar su regreso triunfal al patinaje. Y Gabriela, protegiendo a su hijo durante 5 años en silencio absoluto, finalmente llegó al punto de ruptura donde tenía que elegir: seguir callada y dejar que Guillaume reescribiera su historia como la villana, o contar la verdad completa, sin importar las consecuencias devastadoras para ambos. Eligió la verdad. Pero esa decisión desataría una tormenta mediática que amenazaba con destruir carreras, reputaciones, patrocinios millonarios y exponer secretos que habían sido cuidadosamente guardados durante años en el mundo normalmente elegante y discreto del patinaje artístico de élite. La historia real comenzó mucho antes de la revelación pública. Comenzó en 2019, durante el Campeonato Mundial de Patinaje en Saitama, Japón, cuando Gabriela y Guillaume estaban en la cima absoluta de su carrera, pero enfrentando presiones que el público nunca veía. Gabriela tenía 24 años, Guillaume tenía 25. Habían estado patinando juntos desde que ella tenía 9 años y él 10, 20 años de entrenamientos diarios, 20 años de viajes constantes, 20 años donde prácticamente no conocían otra vida que no fuera el hielo, las competencias, los hoteles, los aeropuertos. Eran campeones mundiales, eran celebridades en Francia, tenían contratos publicitarios con marcas como Longines y Air France. Ganaban aproximadamente 400.000 euros anuales cada uno entre premios, patrocinios y presentaciones. Pero detrás de la perfección en el hielo, ambos enfrentaban crisis personales profundas que nunca mostraban públicamente. Guillaume lidiaba con la presión de su orientación sexual en un deporte que históricamente había sido conservador. Aunque había salido del closet con familia y amigos cercanos, públicamente mantenía discreción absoluta porque sus patrocinadores y la Federación Francesa le habían sugerido no hacer declaraciones innecesarias que pudieran distraer de la competencia. Gabriela, por su parte, enfrentaba algo aún más devastador. En febrero de 2019, había sufrido un aborto espontáneo de un embarazo de 8 semanas, resultado de una relación breve con un entrenador de hockey que había terminado mal.
Nadie lo sabía, ni siquiera Guillaume inicialmente. Ella había manejado todo en secreto, aterrorizada de que afectara su preparación para los mundiales. Pero el trauma emocional era abrumador. Durante los entrenamientos en Saitama, Gabriella colapsó emocionalmente. No podía dormir, apenas comía. Lloraba en su habitación del hotel todas las noches. Guillaume, que compartía habitación contigua como siempre en las competencias, escuchaba sus sollozos a través de las paredes delgadas. Una noche, preocupado, tocó a su puerta a las 3 de la mañana. «Gabriella, por favor, déjame entrar. Sé que algo está mal. Llevamos 20 años juntos. Puedes confiar en mí». Ella abrió la puerta con ojos rojos e hinchados, y durante las siguientes 4 horas, sentados en el suelo de su habitación, Gabriella le contó todo: el embarazo, el aborto espontáneo, el trauma, la sensación de que su cuerpo la había traicionado, el miedo de que nunca podría ser madre porque el patinaje consumía toda su vida. Guillaume la abrazó mientras ella lloraba. «Tienes que hablar con alguien profesional sobre esto, pero quiero que sepas algo. Cuando todo esto termine, cuando nos retiremos, tú vas a tener la familia que deseas, te lo prometo». «¿Cómo puedes prometerme eso?», preguntó Gabriella. «Porque te conozco y sé que serías una madre increíble. Y si algún día necesitas ayuda para lograrlo, yo estaré ahí». Esa conversación plantó una semilla que germinaría un año después de manera completamente inesperada. En 2020, durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, cuando el mundo del patinaje se detuvo abruptamente, Gabriella y Guillaume se encontraron en una posición única. Los Juegos Olímpicos de Beijing habían sido pospuestos hasta 2022. Todo el calendario de competencias estaba cancelado. Por primera vez en 2 décadas tenían tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para procesar, tiempo para decisiones que normalmente no podrían considerar. Gabriella, encerrada en su apartamento en Lyon durante el confinamiento, enfrentó una crisis existencial profunda. Tenía 25 años, no tenía pareja romántica estable, su vida entera había sido patinaje, y comenzó a obsesionarse con una pregunta: ¿qué pasaría si nunca tenía hijos? El reloj biológico no era una preocupación inmediata, pero la ventana para competir al máximo nivel sí lo era. Después de Beijing, 2022, probablemente se retiraría, tendría 27 años. Luego buscaría pareja, establecerse y tal vez a los 30 o 32 intentar tener familia. Pero, ¿y si para entonces era demasiado tarde? ¿Y si su cuerpo, después de décadas de entrenamiento extremo, no cooperaba? Durante una videollamada con Guillaume en julio de 2020, después de 3 copas de vino, Gabriella soltó algo que había estado pensando durante semanas, pero nunca se atrevió a verbalizar. «¿Recuerdas lo que dijiste en Saitama? ¿Sobre ayudarme si algún día necesitaba tener familia?» Guillaume, que estaba en su apartamento en Montreal donde había estado entrenando en solitario, se puso serio inmediatamente. «Por supuesto que lo recuerdo. ¿Lo decías en serio?» Silencio de varios segundos. «¿A qué te refieres exactamente, Gabriella?». Ella respiró profundo. «Quiero ser madre, pero no tengo pareja, no tengo tiempo para encontrar a alguien antes de Beijing, y tengo miedo de que si espero hasta después de retirarme, será demasiado tarde. Así que he estado pensando en opciones como inseminación artificial, con donante, algo que pudiera hacer ahora, durante este tiempo que tenemos, y que me permitiera ser madre sin interrumpir nuestra carrera». Guillaume procesó esto cuidadosamente. «¿Y me estás contando esto por qué?». «Porque quería saber si considerarías ser el donante». El impacto de esa pregunta resonó a través de la conexión de video. Guillaume se quedó completamente inmóvil durante casi 30 segundos. «Gabriella, yo soy gay, tú lo sabes. Nunca he querido ser padre. No es algo que esté en mis planes de vida. Lo sé», respondió ella rápidamente. «Y no te estoy pidiendo que seas padre activo. Te estoy pidiendo que dones material genético para que yo pueda ser madre. Sería mi hijo, mi responsabilidad. Tú no tendrías ninguna obligación legal o emocional.
Eso es increíblemente complicado, lo sé. Y si dices que no, lo entenderé completamente. Iré a una clínica y usaré un donante anónimo. Pero pensé en ti primero porque confío en ti más que en nadie en el mundo. Porque si mi hijo va a tener la mitad de genes de alguien, preferiría que fueran de la persona que mejor conozco. Guillaume cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas. Necesito pensar en esto. Dame una semana. Durante esa semana, Guillaume consultó con su terapeuta, con su hermana mayor y con su mejor amigo. Todos le dijeron lo mismo. Era una decisión enorme con implicaciones que no podía predecir completamente. Pero también reconocieron que Guillaume y Gabriella tenían un vínculo único después de 20 años. Al final, Guillaume llamó a Gabriella y dijo: «Sí, pero con condiciones muy claras. Firmaremos documentos legales donde yo renuncio a cualquier derecho o responsabilidad parental. El niño será completamente tuyo. Yo no seré papá, seré el donante de material genético. ¿Estás segura de que eso es suficiente para ti?» «Estoy segura», respondió Gabriella con voz temblorosa de emoción. En agosto de 2020, en una clínica de fertilidad en Montreal bajo nombres falsos y máxima confidencialidad, se realizó el procedimiento de inseminación artificial. Guillaume proporcionó su material genético. Gabriella pasó por el procedimiento y ambos acordaron no hablar nunca públicamente de esto, protegiendo al futuro niño de la atención mediática. Gabriella quedó embarazada en el primer intento. El 20 de abril de 2021, mientras el mundo del patinaje comenzaba a prepararse lentamente para el regreso a las competencias, Gabriella dio a luz a un niño de 3.4 kilogramos en un hospital privado en Montreal. Lo llamó Theo Emmanuel Papadakis, Emmanuel en honor a su abuelo griego, Theo porque significaba regalo de Dios en griego. Guillaume estuvo presente en el hospital, no como padre, sino como amigo y donante, cumpliendo con su palabra de estar ahí. Tomó al bebé en brazos durante 5 minutos, lloró y luego se fue, respetando el acuerdo de que este era el hijo de Gabriella, no su hijo. Durante los siguientes meses, Gabriella enfrentó el desafío más difícil de su vida: ser madre. Primeriza, mientras se preparaba para los Juegos Olímpicos de Beijing, que ahora estaban programados para febrero de 2022, contrató a una niñera de tiempo completo. Su madre se mudó temporalmente a Montreal para ayudar, y Gabriella entrenó intensamente, a veces con solo 4 horas de sueño, alimentando a Theo entre sesiones de práctica. Guillaume y ella mantuvieron su asociación deportiva, pero con una dinámica completamente nueva. Ahora compartían un secreto enorme que nadie más podía saber, y mientras patinaban juntos en el hielo, ambos cargaban el peso de esa verdad oculta. En febrero de 2022, Gabriella y Guillaume ganaron la medalla de oro olímpica en Beijing con una actuación que los jueces describieron como la más técnicamente perfecta y emocionalmente resonante de la historia del patinaje de danza sobre hielo. Lo que nadie sabía era que Gabriella estaba patinando no solo por ella misma, sino por el hijo de 10 meses que la esperaba en Montreal. Y Guillaume, cada vez que la levantaba en el hielo, pensaba en el niño que técnicamente era biológicamente suyo, pero que había prometido mantener a distancia emocional. Pero las promesas hechas con buenas intenciones a menudo se complican por la realidad. Durante los siguientes 2 años, mientras Gabriella y Guillaume continuaban compitiendo en campeonatos mundiales y europeos, la tensión entre ellos creció progresivamente. No era tensión romántica ni sexual. Era algo más profundo y más complicado. Guillaume comenzaba a sentir curiosidad sobre Theo. Preguntaba sobre él ocasionalmente. ¿Cómo está? ¿Ya camina? ¿Ya habla? Gabriella respondía brevemente, manteniendo distancia emocional como habían acordado. Pero Guillaume también comenzaba a sentir algo que no esperaba, una sensación incómoda de que había creado una vida y luego simplemente se había alejado. No era arrepentimiento exactamente, pero era una incomodidad creciente con el acuerdo que habían hecho. Por su parte, Gabriella comenzaba a resentir que Guillaume hiciera preguntas. En su mente, él había aceptado ser donante, no padre.
No tenía derecho a información sobre la vida diaria de su hijo, pero no podía decirle eso sin sonar cruel. La tensión se manifestaba en pequeñas maneras durante los entrenamientos. Guillaume se volvía más exigente, más crítico de los errores técnicos de Gabriella. Ella se volvía más defensiva, más distante emocionalmente. Su entrenador, Romain Hagenauer, notaba la diferencia pero no entendía la causa. ¿Qué está pasando con ustedes? Llevan 20 años juntos y ahora actúan como extraños. Ninguno de los dos podía explicar la verdad. En 2024, después del Campeonato Mundial en Montreal, donde ganaron su 5º título mundial, ambos estaban exhaustos no solo físicamente, sino emocionalmente. Theo tenía 3 años. Hablaba francés e inglés con fluidez. Era un niño brillante, curioso, lleno de energía, y comenzaba a hacer preguntas que Gabriella no sabía cómo responder. «Mamá, ¿por qué no tengo papá?» «Porque mamá te tuvo sola, mi amor. ¿Pero de dónde vengo?» «La maestra dice que los bebés necesitan un papá y una mamá. Hay muchos tipos de familias, Theo. Algunas tienen papá y mamá, algunas solo mamá, algunas 2 mamás o 2 papás. ¿Pero yo tengo papá en algún lugar?» Gabriella no sabía qué responder a eso. Técnicamente sí, biológicamente sí, pero legalmente, emocionalmente, prácticamente no. En octubre de 2024, durante una sesión de entrenamiento particularmente tensa, Guillaume explotó con frustración después de que Gabriella perdiera el ritmo en una secuencia que habían perfeccionado durante años. «¿Qué te pasa? Esto es básico. Lo hemos hecho 1000 veces. Estoy cansada, Guillaume. Estoy criando a un niño sola mientras entreno 8 horas diarias. Entonces tal vez no deberías haber decidido tener un hijo en medio de tu carrera». El silencio que siguió fue absoluto y devastador. Gabriella lo miró con ojos llenos de lágrimas y furia. «Tú aceptaste. Tú dijiste que sí. No puedes ahora actuar como si yo hubiera tomado esa decisión sin ti. Yo doné material genético. No firmé para criar a un niño. Esa fue tu elección». «Exactamente. Fue mi elección. Así que deja de juzgarme por las consecuencias de una decisión que tú ayudaste a hacer posible». Esa conversación marcó el principio del fin de su asociación deportiva. Durante las siguientes semanas, Guillaume comenzó a reflexionar sobre algo que lo había estado molestando durante años. No estaba feliz. No con el patinaje, no con su vida, no con la situación que había creado. En noviembre de 2024, Guillaume le dijo a Gabriella que quería conocer a Theo formalmente, no como donante anónimo, sino como persona real que había contribuido a su existencia. Gabriella se negó rotundamente. «Acordamos que no tendrías rol en su vida. No puedes cambiar las reglas ahora porque decidiste que te sientes culpable o curioso. Es mi material genético. Tengo derecho a saber cómo es». «No tienes ningún derecho. Firmaste documentos renunciando a todos los derechos. Theo no te conoce, no sabe que existes, y no voy a confundirlo presentándote ahora como qué exactamente. El hombre que donó esperma, un amigo de mamá, su papá biológico que decidió que no quería ser papá». La discusión escaló hasta que Guillaume dijo algo que Gabriella nunca olvidaría. «Tal vez fue un error ayudarte. Tal vez debí haberme negado desde el principio». Gabriella sintió como si la hubieran abofeteado. «Vete, sal de mi casa. No quiero verte». En diciembre de 2024, Gabriella y Guillaume anunciaron públicamente el fin de su asociación deportiva de 20 años. El comunicado fue profesional, amigable, lleno de agradecimientos mutuos. Hablaron de nuevos caminos, crecimiento personal, gratitud por los logros compartidos. Nadie sospechaba que detrás de esas palabras diplomáticas había un niño de 3 años, documentos legales de donación de esperma y una amistad destrozada por decisiones complicadas tomadas con buenas intenciones. Guillaume decidió regresar a la competencia con una nueva pareja. En marzo de 2025 anunció su asociación con Laurence Fournier-Baudry, una patinadora canadiense danesa de 32 años, cuya carrera había sido interrumpida cuando su pareja anterior, Nicolas Sorensen, fue suspendido por acusaciones de agresión sexual. Gabriella decidió retirarse.
A sus 30 años, con 5 títulos mundiales, un oro olímpico y un hijo de 4 años, eligió alejarse del patinaje competitivo y enfocarse en ser madre tiempo completo. Pero la paz que ambos esperaban no llegó. En mayo de 2025, durante una entrevista con un podcast deportivo francés, el entrevistador le preguntó a Guillaume sobre su relación actual con Gabriella. «No tenemos relación», respondió Guillaume con honestidad brutal. «Ella tomó decisiones sobre su vida que no incluyeron mantener nuestra amistad. Lo respeto, pero no tengo nada más que decir sobre ella». Esa declaración, publicada y compartida ampliamente, dolió profundamente a Gabriella, porque desde su perspectiva, Guillaume era quien había violado sus acuerdos, quien había exigido acceso a su hijo después de prometer distancia. Durante el verano de 2025, Gabriella comenzó a escribir, inicialmente como terapia, como manera de procesar 2 décadas de vida en el patinaje de élite. Pero conforme escribía, se dio cuenta de que tenía una historia que contar, una historia sobre presión, control, decisiones imposibles y las consecuencias de secretos mantenidos durante demasiado tiempo. En septiembre de 2025, un editor de una importante casa editorial francesa leyó su manuscrito y ofreció publicarlo. Le advirtieron que sería polémico, que Guillaume probablemente respondería, que exponerse así podría tener consecuencias legales y personales. Gabriella decidió seguir adelante, pero omitiría la parte sobre Theo. Esa verdad era demasiado grande, demasiado privada, demasiado potencialmente dañina para su hijo. El libro se tituló Pour ne pas disparaître, para no desaparecer, y estaba programado para publicarse el 15 de enero de 2026, pocas semanas antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina, donde Guillaume competiría por otra medalla de oro con su nueva pareja. En el libro, Gabriella describió 20 años de asociación con Guillaume. Habló sobre la presión constante, sobre cómo él era extremadamente exigente, crítico de cada error, controlador sobre aspectos de su entrenamiento y apariencia. Describió episodios donde la idea de estar a solas con él la aterrorizaba no por riesgo físico, sino por el peso emocional de sus expectativas y críticas. También reveló por primera vez públicamente que había sufrido agresiones sexuales durante su adolescencia por parte de un entrenador de ballet que había trabajado con ellos temporalmente y que había tenido un aborto espontáneo en 2019 que había devastado su salud mental. Lo que no reveló era la existencia de Theo. Cuando las primeras copias del libro llegaron a periodistas deportivos en diciembre de 2025, el escándalo explotó inmediatamente. Los titulares fueron brutales. Papadakis acusa a Cicerón de comportamiento controlador. La medalla de oro olímpica revela trauma oculto. Cicerón bajo fuego por declaraciones de expareja. Guillaume respondió el 13 de enero de 2026, 2 días antes de la publicación oficial del libro, con un comunicado acusando a Gabriella de lanzar una campaña de difamación contra él justo antes de sus Juegos Olímpicos. Durante más de 20 años, mostré profundo respeto por Gabriella Papadakis, a quien siempre consideré una verdadera compañera, declaró. A pesar de la erosión gradual de nuestro vínculo, nuestra relación basada en colaboración igual tanto atlética como personalmente ha estado marcada por momentos de éxito y apoyo mutuo. Agregó que había instruido a sus abogados para poner formalmente en aviso a todas las partes involucradas de cesar inmediatamente la diseminación de declaraciones difamatorias sobre mí y que se reservaba el derecho de tomar acciones legales. Gabriella, viendo esta respuesta pública que esencialmente la llamaba mentirosa, tomó una decisión que había estado posponiendo durante meses. Revelaría la verdad completa sobre Theo. No en el libro, que ya estaba impreso y distribuido, sino en una entrevista exclusiva que haría inmediatamente después de que el libro se publicara. El 17 de enero de 2026, Gabriella apareció en el programa de entrevistas francés Septa 8 en TF1, el canal de televisión más visto en Francia, con audiencia de 7 millones de espectadores. La entrevistadora, Audrey Crespo Mara,
había recibido información anticipada sobre lo que Gabriella revelaría. La producción del programa había verificado documentos legales, certificados de nacimiento y acuerdos firmados antes de autorizar la entrevista. Gabriella apareció en pantalla vestida simplemente, sin maquillaje elaborado, con expresión de determinación mezclada con evidente ansiedad. Gabriella, tu libro ha generado enorme controversia. Guillaume Cicerón dice que estás mintiendo sobre él, que esto es una campaña de difamación. ¿Qué respondes? No estoy mintiendo, pero entiendo por qué está respondiendo así, porque hay una parte de la historia que no está en el libro, una parte que omití inicialmente para proteger a alguien. Pero dado que Guillaume está negando públicamente todo y sugiriendo que tengo problemas psicológicos, necesito contar la verdad completa. ¿Qué verdad? Gabriella respiró profundo. Tengo un hijo, se llama Theo, tiene 5 años, y su padre biológico es Guillaume Cicerón. El silencio en el estudio fue absoluto durante varios segundos. Luego, la entrevistadora, profesional pero claramente sorprendida, preguntó: ¿puedes explicar eso? Guillaume es abiertamente gay. ¿Cómo? En 2020, durante la pandemia, tomé la decisión de que quería ser madre. No tenía pareja romántica. Mi carrera deportiva consumía mi vida y tenía miedo de que si esperaba hasta retirarme sería demasiado tarde. Así que consideré inseminación artificial con donante. Continuó. Le pedí a Guillaume si consideraría ser el donante, no el padre, específicamente el donante de material genético. Él aceptó. Firmamos documentos legales donde él renunciaba a todos los derechos y responsabilidades parentales. En abril de 2021 nació Theo. Guillaume estuvo presente en el hospital brevemente como amigo y luego se alejó según nuestro acuerdo. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es que en 2024 Guillaume cambió de opinión. Decidió que quería conocer a Theo. Exigió acceso a mi hijo. Y cuando me negué porque eso violaría nuestro acuerdo y confundiría a un niño de 3 años, él se enojó. Nuestra amistad de 20 años se destruyó por ese conflicto. ¿Por qué no incluiste esto en tu libro? Porque quería proteger a Theo. Él tiene 5 años. No entiende completamente la situación y no quería que su nombre apareciera en periódicos. Pero ahora Guillaume está llamándome mentirosa públicamente. Y no puedo permitir que reescriba nuestra historia como si yo fuera una persona inestable inventando acusaciones. ¿Tienes evidencia de lo que dices? Tengo los documentos legales firmados por ambos. Tengo el certificado de nacimiento de Theo que lista a Guillaume como donante biológico. Y tengo mensajes de texto de Guillaume de 2024 pidiendo conocer a mi hijo. Gabriella mostró documentos a cámara, con información sensible redactada para proteger al niño, pero suficiente para verificar la verdad básica de su historia. La explosión mediática fue inmediata y masiva. Los titulares evolucionaron en cuestión de horas. Papadakis revela: tengo un hijo con Cicerón, el secreto de 5 años que destruyó la asociación legendaria. Cicerón, donante o padre, el debate legal y ético. Guillaume, que estaba en Milano preparándose para los Juegos Olímpicos que comenzarían en 2 semanas, fue abordado por reporteros apenas salió de su entrenamiento. Su respuesta inicial fue de shock visible. No tengo comentarios en este momento. Necesito hablar con mis abogados. Pero 24 horas después, presionado por su equipo de relaciones públicas, que necesitaba controlar la narrativa, Guillaume dio una conferencia de prensa breve pero emocional. Es verdad que doné material genético para que Gabriella pudiera ser madre. Lo hice como amigo, como gesto de apoyo. Firmé documentos claros, renunciando a derechos parentales. Nunca he sido padre de ese niño en ningún sentido práctico o emocional. Hizo una pausa, claramente luchando con emociones. Pero también es verdad que eventualmente me sentí conflictuado sobre esa decisión. Cuando ves que existe un ser humano con tu material genético, es más complicado emocionalmente de lo que anticipé. Pregunté sobre él. Gabriella tiene derecho a negarme acceso. Legalmente, no tengo derechos, pero emocionalmente fue difícil para ambos navegar esa situación. ¿Lamentas haber sido donante?
No sé cómo responder eso honestamente. Lamento que nuestra amistad se destruyera. Lamento que Gabriella sintiera que necesitaba revelar esto públicamente. Y lamento profundamente que ese niño ahora tenga que crecer sabiendo que su existencia fue revelada en televisión nacional. Esa última declaración resonó poderosamente, porque era verdad. Theo, que tenía 5 años, eventualmente tendría edad suficiente para buscar su nombre en Internet y encontrar toda esta historia pública sobre su nacimiento y existencia. La reacción pública fue intensamente dividida. Algunos apoyaban a Gabriella. Ella tiene derecho a contar su verdad. Guillaume está tratando de hacerla ver mal cuando él violó sus acuerdos. Otros criticaban duramente. Expuso a un niño de 5 años para ganar un argumento con su excompañero. Eso es imperdonable. Algunos defendían a Guillaume. Él hizo un gesto generoso y ahora está siendo castigado públicamente por tener sentimientos humanos complicados sobre ello. Otros lo atacaban. Aceptó ser donante y luego cambió las reglas. Eso no es justo para Gabriella ni para el niño. Los patrocinadores de ambos entraron en pánico. Longines, que tenía contrato con ambos, emitió un comunicado diplomático sobre respetar la privacidad durante tiempos difíciles. Air France discretamente no renovó contratos que vencían en marzo. La Federación Francesa de Patinaje sobre Hielo emitió un comunicado expresando apoyo para todos los atletas involucrados, pero negándose a tomar postura sobre la controversia personal. Mientras tanto, los Juegos Olímpicos de Milano Cortina se acercaban. Guillaume competiría con Laurence Fournier Baudry, comenzando con la danza rítmica el 10 de febrero. Guillaume intentó enfocarse en el entrenamiento, pero era imposible ignorar el circo mediático. Cada sesión de práctica tenía docenas de cámaras. Cada conferencia de prensa incluía preguntas sobre Gabriella y Theo. Laurence Fournier Baudry, su nueva pareja, se encontraba en una posición imposible. Ella había formado pareja con Guillaume apenas 10 meses atrás. No conocía nada de esta historia hasta que explotó públicamente, y ahora su oportunidad de medalla olímpica estaba siendo opacada por un escándalo sobre un niño secreto. ¿Sabías sobre Theo antes de asociarte con Guillaume?, le preguntaron reporteros. No, esto es tan nuevo para mí como para todos ustedes, pero mi enfoque está completamente en nuestra competencia, no en la vida personal de Guillaume. La competencia de danza sobre hielo en los Juegos Olímpicos comenzó el 10 de febrero de 2026 con la danza rítmica. Guillaume y Laurence ejecutaron su programa con profesionalismo técnico, pero sin la conexión emocional que normalmente caracterizaba el trabajo de Guillaume. Terminaron segundos detrás de los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates. La danza libre sería el 11 de febrero, el día que determinaría las medallas. Esa mañana Guillaume recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrió, su corazón se detuvo. Era una foto de Theo, un niño de 5 años con cabello oscuro, ojos brillantes, sonrisa tímida. La foto estaba tomada en un parque, el niño en un columpio. El mensaje decía: «Te envío esto, no como chantaje emocional, sino como recordatorio de por qué necesitamos resolver esto como adultos, no en los medios. Cualquiera que sea el resultado hoy, espero que eventualmente podamos encontrar una manera de coexistir pacíficamente, por el bien de todos, especialmente de él». Guillaume miró esa foto durante 10 minutos completos. Era la primera vez que veía realmente el rostro del niño. Hasta ese momento, Theo había sido una idea abstracta, un concepto, un secreto. Pero mirando esa foto, vio un ser humano real, un niño que se parecía sorprendentemente a él mismo en fotos de infancia, y sintió algo que no esperaba. No arrepentimiento ni resentimiento, sino una aceptación tranquila de que había contribuido a crear vida y que esa vida estaba bien cuidada por alguien que amaba profundamente a ese niño. Esa noche, Guillaume y Laurence patinaron su danza libre con una intensidad emocional que sorprendió a todos. Guillaume lloró abiertamente durante la secuencia final, algo que nunca hacía en competencia. Ganaron la medalla de oro. En la conferencia de prensa posterior, un reportero preguntó inevitablemente: «Guillaume, ¿esas lágrimas en el hielo tenían algo que ver con la situación con Gabriella?».
Guillaume respondió con honestidad desarmante. Las lágrimas fueron por muchas cosas, por el alivio de haber terminado, por gratitud hacia Laurence, y sí, por procesar públicamente algo muy privado durante 2 semanas, pero principalmente fueron por aceptación. Aceptación de que la vida es complicada, que las decisiones tienen consecuencias impredecibles y que a veces lo mejor que puedes hacer es aceptar que no tienes todas las respuestas. ¿Has pensado en el niño? Pienso en él constantemente desde hace 2 semanas. Y espero que Gabriella y yo eventualmente podamos tener una conversación privada, lejos de cámaras y abogados, sobre cómo coexistir pacíficamente por su bienestar. En Montreal, Gabriella vio la competencia en televisión con Theo dormido en el sofá a su lado. Cuando Guillaume ganó y lloró en el hielo, ella también lloró, no por nostalgia de su asociación perdida, no por arrepentimiento de haber revelado la verdad, sino por el reconocimiento de que ambos habían perdido algo valioso, su amistad de 20 años, pero también habían ganado algo inesperado, claridad brutal sobre quiénes eran y qué querían realmente. En las semanas siguientes, el fervor mediático gradualmente disminuyó. Guillaume regresó a Francia con su medalla de oro. Gabriella continuó su vida en Montreal, enfocada en ser madre, tiempo completo, y ocasionalmente dar clases de patinaje a niños. En abril de 2026, 3 meses después de los Juegos Olímpicos, Guillaume envió un correo electrónico a Gabriella. No lo hizo público. Fue genuinamente privado. El correo decía: Gabriella, he pasado 3 meses procesando todo lo que pasó. He hablado con mi terapeuta extensivamente y he llegado a algunas conclusiones que quiero compartir contigo. Primero, lamento cómo manejé la situación cuando cambié de opinión sobre querer conocer a Theo. Tienes razón. Hicimos un acuerdo y yo lo violé al exigir acceso que había renunciado legalmente. Eso no fue justo para ti ni para él. Segundo, entiendo por qué sentiste que necesitabas revelar la verdad públicamente cuando te acusé de mentir. Yo creé esa situación al responder tan agresivamente a tu libro. Tercero, y más importante, no quiero ser padre de Theo en ningún sentido tradicional. Tú eres su madre y eso nunca cambiará. Pero si algún día, cuando sea mayor, él tiene preguntas sobre su origen biológico y quiere conocerme simplemente como persona que contribuyó genéticamente a su existencia, estaré disponible, no como papá, sino como un adulto honesto que puede responder sus preguntas. No necesitas responder esto. Solo quería que supieras que he hecho las paces con la decisión que tomamos hace 6 años y que respeto completamente tus límites como madre. Con respeto genuino, Guillaume. Gabriella leyó ese correo 3 veces. Lloró durante la primera lectura. Sintió alivio durante la segunda. Y durante la tercera, sintió algo que no había sentido en 2 años. La posibilidad de que eventualmente, tal vez, podrían encontrar una forma de coexistir sin hostilidad. No respondió inmediatamente, pero 2 semanas después envió una respuesta breve. Guillaume, gracias por tu correo. Necesitaba escuchar eso. Algún día, cuando Theo tenga edad para entender, le contaré su historia completa. Y si él quiere conocerte entonces, facilitaré ese encuentro. Hasta ese momento, te deseo lo mejor. G. 5 años después, en 2031, Theo tendría 10 años y Gabriella le contaría la verdad sobre su origen de una manera apropiada para su edad, que ella había querido ser madre, que había recibido ayuda de un amigo para hacer eso posible y que ese amigo era alguien que ella había conocido durante muchos años. Theo preguntaría si podía conocer a ese amigo algún día y Gabriella diría que sí cuando estuviera listo, pero ese encuentro sería en el futuro. Por ahora, en 2026, la historia terminaba con 2 personas que habían compartido 20 años de su vida en el hielo, que habían tomado una decisión extraordinaria que resultó más complicada de lo que anticiparon y que finalmente habían encontrado una manera de aceptar que no todas las historias tienen finales perfectos. A veces simplemente tienen finales honestos.